Mi nombre es Andrea de Los Ángeles Galdames Guardado. La capacidad como atributo de la persona natural es la actitud legal de una persona para adquirir derechos y para ejercerlos. Por sí sola, la capacidad puede referirse tanto al goce de los derechos, lo que se conoce como capacidad de derecho, o puede referirse al ejercicio de sus derechos, lo que se conoce como capacidad de hecho. Por tanto, podemos decir que la capacidad es de dos categorías: capacidad adquisitiva o de goce, capacidad de ejercicio. La capacidad adquisitiva o de goce es aquella en virtud de la cual una persona puede ser sujeto de derecho, es decir, se le califica de adquisitiva por cuanto habilita para adquirir derechos, para tener o ser titular de un derecho. El tema de la capacidad adquisitiva está vinculado íntimamente con el concepto de la personalidad. Es virtual de la cual todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, su sexo o su condición, es persona, y no se puede concebir la existencia de una persona que no cuente con la posibilidad de contraer derechos, es decir, que careciere de capacidad adquisitiva. La capacidad de ejercicio es aquella actitud para extraer del derecho de que se es titular las ventajas o prerrogativas que éste puede producir. El derecho es utilizado, puesto en ejercicio y movimiento, es decir, aquella facultad para obrar, para realizar actos eficaces y válidos en derecho. Si bien toda persona, por definición, tiene capacidad de goce, no toda persona tiene capacidad de ejercicio. Y de aquí se deriva la clasificación de las personas en capaces e incapaces. Según el Código Civil salvadoreño, en el título segundo de los actos y declaraciones de voluntad, en el artículo 1316 dice: para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderes obligados por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. En el artículo 1317, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declare incapaces. En el artículo 1318, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos, que no pueden darse a entender de manera indudable. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores, adultos y las personas jurídicas, pero la incapacidad de los primeros no es absoluta, pues sus actos pueden tener valor en los casos determinados por la ley. En cuanto a las personas jurídicas, se consideran absolutamente incapaces en el sentido de que sus actos no tendrán valor alguno si fuesen ejecutados en contravención a las reglas adoptadas para el gobierno de las mismas. Además de estas incapacidades, hay otras en particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. En el Código Civil argentino, los títulos preliminares, en el título 1 de las leyes, según el artículo 6, la capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeros, serán juzgadas por las leyes de este código, aun cuando se traten de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero. En el artículo 7, la capacidad o incapacidad de la persona domiciliada fuera del territorio de la República será juzgado por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República. En el libro primero de la persona, sección primera de la persona en general, título 2 de la persona de existencia visible, dice en el artículo 52, las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones, se reputan tales todos los que en este código no están expresamente declarados incapaces. En el artículo 53, les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no le fueren expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadano y de su capacidad política. Según el artículo 54, tiene incapacidad absoluta
Primero, las personas por nacer. Segundo, los menores impúberes. Tercero, los dementes. Cuarto, los sordos mudos que no saben darse a entender por escrito. En el artículo 55, los menores adultos solo tienen capacidad para los actos que la ley autorice o otorgar. En el artículo 56, los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley. Son representantes de los incapaces, primero, de las personas por nacer sus padres y a falta o incapacidad de estos, los curadores que se les nombre. Segundo, de los menores no emancipados, sus padres o tutores. Tercero, de los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.